¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo Hoy bien. Paula nos va a hablar de cómo reprogramar la mente. Sí, una Una técnica técnica. para eso. Porque viste que uno siempre dice, ay, la culpa es tuya, la culpa es del otro, ¿de quién es la culpa? Es un... Sí, o cuando nos duele algo, nos que- sentimos muy mal, cuando creemos que el otro nos hizo algo a propósito, viene la culpa, ¿no? Decir, bueno, es tu culpa, me hiciste sentir mal. Y en realidad tiene que ver con cómo aprendí a sentir. O sea que es algo que traemos desde... Es como Traemos esa desde educación, esa digamos. educación. Sí, esta técnica, vamos a hablar hoy de la técnica de PNL. Significa programación neurolingüística. Es una técnica que se creó en más o menos 1970 por tres terapeutas. Uno es Richard Bandler, y que dice que hay una conexión entre todos los procesos neurológicos, el comportamiento y el lenguaje. Entonces, ¿para qué querría yo aprender esa técnica? Por ejemplo, para saber si cuando estoy en una charla con vos, vos me estás prestando atención. Porque como estoy observando cómo estás sentado, si me estás ¿Y mirando, vos te cómo das es cuenta tu... si estoy prestando atención? Claro, porque estudié ¡Qué miedo! esa técnica. Hay que tener cuidado con los que estudian esa técnica, porque en realidad es coaching. Claro. Se utiliza mucho en coaching, se utiliza en terapia y se utiliza en comunicación y en desarrollo personal y en un montón de otras cosas. Cualquier persona puede estudiar eso. Ahora, hay algunos conceptos que me gustaría comentar. Uno es, hay una realidad, que es la realidad que es externa, en donde nosotros vivimos. Y está la otra realidad, que es nuestra Como uno percepción, lo percibe. que es lo que acabas de decir. Es como vos percibís las cosas. Como vos percibís las cosas es como las aprendiste. Como las aprendiste de chico. Si a mí algo me duele o me afecta, tiene que ver no solamente por el momento actual, sino cómo yo aprendí a tomar algunas cosas que me pasen. Exactamente. ¿Y cómo vuelvo para atrás? Sí. ¿Cómo trabajan algunos terapeutas o algunos profesionales con esto? Te ayudan a que identifiques qué te pasó, cuál fue ese aprendizaje, cómo aprendiste esa emoción. Porque así como la aprendiste, es como va a salir cuando yo venga y te provoque. ¿Y se puede modificar eso? Porque 100%. No, pero viste que hay personas, bueno, a mí me pasa muchas veces que depende del día, hay cosas que me afectan mucho más y hay veces que algo que por ahí podría ser mucho más grave no me afecta tanto. ¿Pero eso tiene que ver con el día o tiene que ver también con la historia? Tiene que ver con la historia en realidad y tiene que ver con qué tiene el otro. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de usar positivamente Sí. las interacciones que tenemos con las personas para aprender sobre nosotros, es una muy buena oportunidad saber cómo funciona este tipo de técnicas. Porque nosotros aprendimos a través de lo que olfateamos, a través de lo que sentimos, a través de los sentidos, a través de las creencias, a través de los valores, a través de dónde nos movemos, en qué barrio vivimos. Entonces muchas cosas están en forma inconsciente guardadas en nuestra mente y se activan cuando algo sucede. Pero cuando algo es adquirido de tan chico, ¿no es como muy difícil llegar a modificar eso? No. Mucho tiempo de análisis, No, ¿no? ¿O no. hay técnicas que son más rápidas? Esta es una técnica muy rápida. De hecho, hay terapeutas y hay profesionales que utilizan la hipnosis para trabajar con esta técnica. Pero es una técnica de reaprendizaje. Lo que dice es, lo aprendiste de esta forma, lo podés desaprender y volver a aprender. Y vos me vas a dar algunos tips. Algún tip. Sí, necesito, porque ahora quiero saber. Y los vamos a dejar los tips, porque en realidad armamos una placa para que compartan no sé si la con placa ustedes. Está saliendo. Bien. Sí. Bien. Bueno, y ahí en está, realidad... reprogramar tu mente acá con está. PNL. Buenísimo. Una frase típica de PNL, que es programación neurolingüística, es: el mapa no es el territorio. ¿Qué significa? Como yo percibo la vida, no es como es mi percepción. Claro. Entonces es importante hacernos la pregunta: ¿cómo percibo la vida? O sea, no sos el ombligo del mundo, no. Decir. Ese es el tema. Claro, Fabián. Cuando te pase algo, la primera pregunta que te tenés que hacer es: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Por qué a mí? No. ¿Por qué a mí no va? No la víctima. Ya no más. No. Ahora me hago cargo y aprendo. ¿Qué tengo para aprender? Entonces, una buena pregunta es: ¿de dónde salió esto? ¿De quién lo aprendí así? La abuela, el abuelo, papá, mamá. Vecino, primo. Lo repetí en el colegio, porque como lo aprendí en casa, después lo repetí, lo reforcé. Puedo desaprenderlo.
¿tienen ganas de desaprenderlo? Es la siguiente pregunta. Sí, ¿Me claro. quiero sí, hacer cargo? Sí. Bien. Entonces, para No en vivo, desaprender, no, pero sí, hacemos una hipnosis acá. claro. Bueno, se puede, hay que empezar por hacerse la pregunta y vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de otros encuentros con distintos temas puntuales, como ser el miedo, por ejemplo, como ser fobias, como vivencio, por ejemplo, ¿qué es para mí el miedo? El miedo me parece que es algo clave, porque el miedo hay mucha gente que la paraliza y otra gente que al contrario. A mí, por ejemplo, las cosas que me dan miedo por ahí, en vez de achicarme, me envalentonan. Claro, hazlo, si vas a hacerlo, hazlo con miedo. Hay una Claro, frase, yo lo ¿no? hago igual. Sí. Me cago en... Perdón. me muero de miedo, pero lo hago igual. No sé, te doy un ejemplo pavo. El avión, a mí me da pánico el avión, pero viajo. Claro, y lo enfrentás y no pasa nada. Si pasa, sufro. Y digo, porque a mí, no, mentira. No digo porque a mí, porque eso ya sé que no hay que hacerlo. Pero sí muchas veces me he preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? Es como la primera pregunta que a uno le viene. Bueno, ahí hay que trabajar creencias, hay que detectar, hay técnicas también para identificar en dónde hay una creencia que me está impidiendo avanzar. Se trabaja mucho para creencias limitantes. Y la culpa. Y la culpa también, pero la culpa tiene que ver con emociones mal gestionadas. Pero la culpa también tiene mucho que ver con el territorio, como decís vos, me parece. Porque tiene mucho que ver con el afuera. En realidad tiene que ver con el mapa, mirá qué interesante, con el mapa. Porque ¿de dónde puede venir un ejemplo de la culpa? Vamos a dar un ejemplo de la culpa, porque todos sufrimos de culpa en algún momento de la vida. Sí. Es una gran generadora de culpa. Pero viene de la familia y lo que sucede es, no tengo permiso para disfrutar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba si yo era muy buena alumna y llegaba a casa y a mi hermano lo estaban retando porque no era buen alumno? Entonces yo no podía disfrutar de mi 10. No había permiso para disfrutar del 10. Entonces, ¿qué aprendí? Cállate. No digas nada porque tu hermano se acaba de sacar un 4. Claro. Entonces, sin querer... Tu logro pasa inadvertido. Pasa inadvertido. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo cuando era grande? Y en forma inconsciente lo hago. Genero cosas que me dan culpa. Culpa de disfrutar. Yo no puedo disfrutar. ¿Conocés gente que no puede disfrutar? Mucha. Que no se van de vacaciones porque no, porque el no perro, porque va a llover y seguro que está feo el día. Sí. O no, que mi mamá... O gente que le va muy bien y de repente no puede estar diciéndolo porque hay gente que le está yendo muy mal. O te va muy bien y decís, ay, no me voy a cambiar el auto para que la gente no piense que voy a estar... Entonces, ¿qué pasa? Me estoy impidiendo disfrutar. Estoy impidiendo que mi vida mejore. Y, por ejemplo, y la gente que compra cosas y no las usa para que no se arruinen... Bueno, a ver, creo que tema? ese es otro... Sí, también. Tiene que ver con el disfrute y con la felicidad. Y tiene que ver... Sí, hay otra. Tiene que ver con la felicidad. La culpa también viene... Tenemos varias. La culpa viene por el miedo mal gestionado, por la felicidad mal gestionada. El miedo también puede ser... O por un enojo. También. No me dieron permiso para enojarme. Entonces, ¿qué hago? Genero situaciones, ¿sí?, que me ponen en problemas y después tengo la culpa de haber hecho infeliz a alguien. Y ahora yo te hago una pregunta que no sé si tiene que ver con la placa, porque me están señalando la placa. Pero... No, ¿sí? La placa les va a dar 2 preguntas para que se hagan a la audiencia, para que comiencen a trabajar, ¿sí? Lo que estoy viendo es mi interpretación. Esta persona me vino a tratar de determinada manera. Y lo primero que voy a decir es, ¿viste qué carácter que tiene? ¿Tiene ese carácter o en realidad es mi interpretación? Yo percibo que tiene ese carácter. Claro, quizás viví en una casa en donde todos tenían mal carácter y resulta que cuando veo a alguien que me está diciendo algo, ya creo que es mal carácter. Claro. Tengo que callarme y observar. Hay una frase que dice, observa, contá hasta 60, respira, no contestes. Analiza primero antes de responder. ¿Qué generó? Y después, ¿soy consciente de mi mapa? ¿Cómo aprendí? ¿Soy consciente de todo mi aprendizaje? No. Pero es una buena pregunta para hacernos. Pero yo creo que en general no todo el mundo es consciente de su mapa, de su aprendizaje. Y vamos a seguir trabajando con este tema y con temas relacionados porque es muy larga la técnica. Sí, yo tengo muchas preguntas para hacerte. Necesito otro bloque más. Tengo muchas preguntas, Paula, pero bueno, seguiré después hablando con vos. Muchas gracias, Y en Paula. La próxima. En el próximo. Muchas gracias, Paula. Bueno, y nosotros vamos a un corte, pero no se vayan porque...